¿Cómo invertir en año de elecciones? ¿Se abren oportunidades? ¿Hay algún sector, alguna inversión en específico que pueda tener un mejor desempeño? Imagínate que ya ha sucedido. Hay casos, y te voy a enseñar algunos ejemplos, y lo vamos a debatir mucho Omar y yo. Por ejemplo, de un 141% de un sector, simplemente porque cuando llegó un presidente dijo voy a apoyar un sector. Ese año creció un 141 y luego ya se normalizó. Pero el tema de elecciones, pues vienen en muchos casos ideas, vienen cambios. No solamente estoy hablando de México, estoy hablando en particular de muchos lados y de Estados Unidos. Entonces, pues vamos justamente a revisar qué puede afectar para bien, para mal, acerca de un año de elecciones. Híjole, Manolo, es un tema complejo. 2024 va a ser el año donde en México y en Estados Unidos va a haber elecciones y tal vez en otros países también. ¿Qué pasará? ¿Será que encontraremos inversiones que nos den buen rendimiento? ¿O será que hay que protegernos de ciertos riesgos que podrían ir relacionados a las elecciones presidenciales? Vamos a revisarlo en este video. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord, donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Yo quiero empezar hablando de Manolo, uno de los posibles factores que creo que va a tener mucha relevancia, y es el tema del tipo de cambio. Encontré aquí una nota interesante que quiero que debatamos. Lo voy a poner aquí en la pantalla. De entrada, si ahorita nos ponemos a ver el tipo de cambio, Manolo, está muy barato. O sea, el dólar ha bajado mucho. Llegamos a estar en un máximo de 25 pesos en abril de 2020 por un breve momento. Ahorita está a 17.12. Y si lo hacemos más, o sea, realmente ya lleva rato ahí en el 17.3, .2, .1. Ya lleva rato, ya lleva un año, fíjate, de 17.30, ahí nomás se ha mantenido, como que se estabilizó. Pero si vemos, por ejemplo, el tipo de cambio en elecciones pasadas, por ejemplo, el 2018, la última vez que hubo elecciones, fíjate cómo, por ejemplo, enero de 2018 estaba a 19.17 y luego ya se acercaron las elecciones y por ahí del 1 de junio, 19.90, pues no hay tanta diferencia. Vi esta nota, Manolo, y me impactó mucho el dato. Porque dice, en Banco Base hicieron un análisis para conocer cómo se comporta el tipo de cambio durante periodos electorales en México y encontraron que durante las últimas 4 elecciones para presidente de la República Mexicana, el peso se depreció en promedio 12.56% frente al dólar durante el primer semestre del año electoral, y justo el punto máximo en el tipo de cambio se alcanza entre 15 y 21 días antes de las elecciones. Curioso, o sea, el tipo de cambio favorece al dólar en elecciones y antes de las elecciones cuando ya llegó a la subida más alta, ¿no?, del dólar. Y veo la gráfica, por ejemplo, un periodo más atrás, ¿no?, del 2012. Vamos a ver si en el 2012 se cumple. Por ahí de diciembre, enero de 2012 estaba a 13.59. Y si me voy a junio, 13.92. Pues es un ligero aumento, digo, habría que ver los periodos. Ahí está el análisis. Dicen que sube el tipo de cambio cuando hay elecciones en México. Yo creo que también viene mucho de yéndonos mucho tiempo para atrás, décadas atrás, donde sí había efectos muy fuertes, ¿no? Ya había como puntos muy particulares, ¿no? En el 94 hacia el 95, pero también vienen muchos otros factores que sí han habido efectos económicos fuertes, pero digo, ahí justamente este banco que hizo la evidencia, pero yo creo que más bien ya una vez que hay justamente un nuevo presidente, pues más bien ya empiezan a pasar muchos eventos, ¿no? Y ya esas fluctuaciones pues dependen de muchos eventos, tanto internos como externos. Me acuerdo ahorita que tocaste el punto, cuando se fue casi a los 25, había titulares y gente de, oye, es que ya se verá 30, 50, es el momento de hacernos millonarios. Veías de todo, ¿no? Gente diciendo, va a ser una locura. Y otros decían, no, pues es un tema temporal. Y al final, pues el tiempo pues, nos dio lo que ya sabemos. Que ahí había un montón de cosas, ¿no? Fue justamente, me parece, que cuando se había decretado la pandemia, había muchos eventos y muchos efectos en el mundo, no solamente en México, pero yo creo que sí, el tipo de cambio es un factor que puede tener ciertos movimientos, porque al final pues depende de oferta y demanda, y hay ciertas empresas, ciertos consumidores, gente que mueve mucho dinero de divisas, que en algún momento puede decir, a ver, vienen elecciones, me espero, tomo decisiones, me cubro. Cada quien tiene sus diferentes ideologías y sí pueden tomar decisiones en base a que puede haber justamente alguna elección. Entonces,
Yo sí creo que puede haber volatilidad, pero tampoco visualizo algo drástico, si pasa esto se va a 20 y si pasa esto se va a 12. Yo creo que va a haber volatilidad como es normal y ha pasado en otras elecciones, pero el tipo de cambio, al menos de aquí a los próximos meses, tampoco estaría panicado de que esto se va a ir a, yo no diría como eso de, se va a ir a 25, 30, 50, pues no es el caso, ¿no? No, y haciendo el cálculo, suponiendo que subiera el 12%, ¿no? Está 17, pues a lo mejor 18 y algo subirá el tipo de cambio, tal vez máximo un 19, o sea, pues no es un movimiento muy volátil y es algo a lo que estuvimos haciendo mucho en el caso de que subiera. Y suponiendo que sí sube, Manolo, o sea que, oye, pues sabes que si va a subir el tipo de cambio, ¿qué podríamos hacer nosotros los campeones para protegernos? ¿Alguna inversión a lo mejor que nos exponga al dólar o reducir nuestra exposición al peso en el supuesto que alguien crea que sí va a subir el dólar? ¿Cómo le recomiendas que se proteja? Yo creo que lo que primero viene mucho a la mente de muchas personas es pues, directamente si alguien tiene una visión de que va a haber de que va a pasar de 17 a 18 a 19, alguien presiona y pues compro dólares. Pero al final ya hemos hablado de muchos efectos, que al final hay el efecto de pues, un diferencial de precio de compra y de venta. Luego no es tan práctico, tienes que estar cazando, luego hasta es inseguro, ¿no? Vas a un lugar del aeropuerto y salen luego historias de terror, ¿no? De las casas de cambio, no de la casa per se, sino de pues alrededores. Entonces yo creo que más bien es justo también tener exposición a un instrumento que sí tenga la relación con el dólar, pero pues, justo por ejemplo un ETF de la bolsa de Estados Unidos, que realmente la inversión se va a mover por el desempeño de las empresas, pero sí tiene una relación justo con el desempeño también del tipo de cambio. Pero alguien podría decir lo contrario, Mar, oye, yo no creo que se vaya a 18, 19, yo creo que va a pasar lo contrario, que se mantiene o baja hasta un poquito como 16, que lo vimos hace unos cuantos meses. Tampoco creo que eso sería de, entonces me alejo de la bolsa porque va a haber este cambio. Como creo que va a ser un efecto ligero, al menos en los próximos meses, o sea, sí puede haber volatilidad, pero no creo que vaya a haber una locura de se va, como digo, a 12 o se va a 25. Pues yo más bien no estaría tampoco tan preocupado, pero saber que sí, si inviertes en la bolsa de Estados Unidos, pues tienes exposición también al tipo de cambio y también ahí tendrías una posible pues ventaja o desventaja, como lo quieras ver, ¿no? De acuerdo, se me ocurre una otra idea, Manolo. Si alguien dice, oye, pues el dólar a lo mejor va a subir, tal vez puedes comprar, por ejemplo, fibras de naves industriales que rentan en dólares y pues si recibes un flujo ahorita tipo de cambio 17 y el dólar sube, pues tu flujo va a aumentar, la renta va a subir porque estaba en dólares, podrías cobrar más. Es una manera de protegerte o de captar algún beneficio si tú crees que el dólar va a subir, no nomás por elecciones, sino en general, si el dólar sube y una fibra rentada en naves industriales en dólares, pues te va a pagar más. Completamente. Y fíjate, Mar, me gustaría también hablar de como empecé el episodio, porque pues como ves ese 141% que este caso es un caso de estudio que es muy interesante. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Y estoy viendo justamente, por ejemplo, el desempeño de un portafolio de un ETF de la bolsa que se puede comprar desde México, pero es justamente de empresas de Estados Unidos, que es el de energías limpias. Y fíjate cómo el desempeño aquí tengo abierto por año, 43% del 2018, prácticamente el 2019. Del 2019 al 2020, 141%. Luego menos 23, menos 5, menos 20. Fíjate, es un desempeño muy atípico. Creo que se puede apreciar mucho mejor esto con una gráfica, que se las pongo en pantalla. Y vean aquí tal cual, justamente vamos a seguir justo bueno, son muy parecidas las líneas, siguen la línea azul, por ejemplo. Fíjense cómo sí se ve claramente que se había mantenido lateral, empezó a subir un poco 2016, 17, 18, pero ligeramente en esta zona. ¿Y qué pasó después? Un crecimiento explosivo que no vivieron los otros sectores. Un crecimiento, como ya les mencionaba, de 140 y tantos %. O sea, fue una locura quien logró invertir de manera oportuna en ese momento. Y luego, seguido de 2-3 años a la baja. Oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Pues es un sector interesante. De hecho, es un sector que me gusta, que le veo potencial, aunque se ha comportado de una manera muy atípica. Aquí le pongo los últimos años para verlo mejor. Y es el de energías limpias, porque justamente en el caso de Estados Unidos, cuando entró Biden al poder, vino acompañado de una agenda de que iba a haber muchos cambios, estímulos y propuestas asociadas al tema del medio ambiente y que iba a apoyar a las empresas que estuvieran relacionadas. Y hubo ahí una euforia. Oye, pues este es el sector que va a apoyar al gobierno, un crecimiento. Y pues creo que fue un crecimiento más allá de lo justificado, un crecimiento desmedido, que si alguien dice que lo va a apoyar, pues por supuesto que tiene justificación que crezca. Pero creo que creció tanto que luego pues hubo un efecto rebote de que, oye, pues sí es un gran sector, sí tiene potencial, las energías limpias son vitales, pero creo que por el tema de evaluación luego fue bajando y por eso la historia ha ido cambiando. No es que sea un mal sector, pero se me hace un caso muy, muy curioso
que podría llegar a pasar tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Que llegue algún presidente y diga, oye, mi agenda es esta, voy a apoyar esto en particular, y entonces eso mueva, tanto por emociones como porque sí puede haber ciertos proyectos, algunos sectores, algunas industrias o algunos nichos particulares, y pues es tema de estar atento, ¿no? A las propuestas. Estamos en una fase muy joven, apenas van a empezar a salir propuestas y ver por dónde va. Creo que va a ser bastante interesante en los próximos meses. Oye, qué interesante caso de estudio. Se me viene a la mente un evento reciente que ocurrió en México, no necesariamente por elecciones, pero que también las elecciones podrían hacer algo similar, y fue el caso de la tarifa aeroportuaria, que salió la autoridad a decir, ¿sabes qué? La TUA va a bajar, tiene que bajar la TUA en los aeropuertos, efectivo inmediatamente. Entonces, pues los aeropuertos, las acciones de grupos aeroportuarios se desplomaron. Me acuerdo que fueron 20, 30% lo que bajaron las acciones en un solo día, por esa noticia de que la autoridad ha dicho que la TUA tenía que bajar, y eso pues obviamente iba a reducir los ingresos de estas empresas. No se sabía hasta dónde iba a bajar, no se podía cuantificar el daño todavía, y luego ya medio se recuperaron. Pero igual, pues si entra alguien y trae una propuesta de que, oye, pues, los mexicanos ya no van a pagar la TUA, pues olvídate, grupos aeroportuarios pues se van a ir para abajo, o la TUA va a subir, también puede decir lo contrario, queremos recaudar más impuestos y la TUA va a ser el doble. Pues igual también pueden irse para arriba, para bien o para mal, pero es muy importante pues justamente estar al pendiente, bueno, lo de las propuestas que traen los candidatos, y si gana uno de esos, pues ya de volada tomar acción, porque sí se puede captar un beneficio o protegerte de una posible pérdida, para bien o para mal. Otra cosa, bueno, lo que estaba pensando es el tema de la inflación, por ejemplo, o sea, que entre al poder alguien que a lo mejor no controla la inflación, empieza a haber una inflación desmedida, ya sea porque hubo demasiado crecimiento económico, ¿no? Y no lo frenaban, y pues había mucha inflación porque todos querían comprar y gastar y los precios subían. Y entonces, ¿cómo nos podemos proteger a lo mejor de los que dicen, oye, nos podemos convertir en Venezuela, en Argentina, que la inflación sea muy alta? ¿Qué podríamos hacer por si llegara a pasar algo así? Estar protegidos de la inflación. Y voy a aventar el primer instrumento, un instrumento que hemos mencionado mucho aquí en el canal, los UDIBonos. Están en unidades de inversión en UDIs, y su valor sube con la inflación, y el pago semestral que te hacen también sube con la inflación. Entonces, si llegara a pasar de que hay una inflación muy alta, no tan alta, o más bien más alta a lo mejor de lo que vivimos en la pandemia, ¿no? 8 o 9%, ¿qué tal si es más, no 10, 20%? Pues si tienes el dinero ahí en efectivo, ya no te va a alcanzar para lo mismo, pero si lo metes a un UDIBono, tu capital va a subir la inflación, te va a seguir pagando, no perderías nada, estarías totalmente blindado contra la inflación, si ese es tu miedo. Me gusta justo el instrumento con el que abres la discusión, y algo bueno, bueno desde una perspectiva, malo desde otras. Esto es un tema de varios lados. Cuando hay alta inflación es un relativo momento donde inversionistas también luego pueden capturar tasas altas en muchos instrumentos, pero también es un muy mal momento para deudas. Porque ¿qué pasa cuando hay alta inflación? Las tasas suelen ser altas, y en ocasiones como lo que estamos viviendo ahorita, las tasas son más altas incluso que justamente la inflación. Por ejemplo, ahorita la inflación está en 4 y tantos, está no en el objetivo que buscan las autoridades, pero está un poquito arribita del objetivo. Y hay tasas ahorita en el mercado en renta fija de corto plazo, reguladas con seguro, que están en un 15, 16, 17%. Entonces ahí hay una oportunidad interesante. ¿Por qué llegamos a estas tasas del 12, 13, 14, 15%? Porque en años pasados hubo una alta inflación, que justamente fue global, no fue un tema de México, fue global. Subieron las tasas, empezó a subir la tasa de CETES, de las OFIPOS, de los bancos. La inflación ya se controló y se quedó esta ventana de oportunidad. ¿Qué pasaría en un efecto de alta inflación? Pues justamente eso. ¿Qué pasa si la inflación se mantiene controlada y baja? Pues eventualmente las tasas también van a bajar. Que digo, eso directamente, bien lo comenta Omar, que no, quizá no es directamente de una persona, sino es más pues un evento de muchos fenómenos macroeconómicos. Pero pues el chiste es eso, saber en cualquier escenario, pues estar blindado para, oye, la renta fija puede tener tasas altas, los UDIBonos que bien mencionaba Omar. Y fíjate, también para inflación me gusta el tema de las rentas, ya sea un inmueble o por fibras, igual que esté ajustado con la inflación. Pues si hay inflación alta, subes la renta con base al contrato que armaste o con la fibra, y saliste también de pérdida protegido, no, tu poder adquisitivo no se disminuyó. ¿Y qué tal si pasa lo contrario, Manolo? Ahora vamos a decir, alguien pues que a lo mejor asume el poder, asigna un nuevo director de Banco de México y le dice, ¿sabes qué, carnal? Tú tienes que bajar las tasas, pero inmediatamente, porque estamos pagando muchos intereses, no queremos endeudar al país, que las bajen, pero no paulatinamente. Ya vámonos del 11 al 5%, en una tasa bien baja, y que pum, de un fregazo a lo mejor CETES ya no paga el 11, el 8, el 6, el 7, el 3, el 4%. Y las personas a lo mejor ahorita aprovechaban lo que platicábamos, ¿no? Renta fija alta, atractivo, y de la noche a la mañana bajan las tasas muy abruptamente.
¿qué puede hacer ahí la persona a lo mejor para protegerse, para anticiparse a eso si es que llegara a pasar? Pues yo creo que eventualmente va a pasar, no este caso particular, pero eventualmente las tasas van a bajar y vamos a ver un CETES, como lo vivimos hace unos años, un CETES al 3%, seguramente bancos o FIPOS también muy castigadas en algún momento. Y ahí lo bueno, creo que tenemos un mundo de opciones hablando en la bolsa de valores. La bolsa de valores es de los instrumentos de las alternativas que tenemos más acceso a más instrumentos. Cuando hablamos de CETES directo, pues son 10 opciones, ¿no? Oye, que si bonos, subbonos, BPAs, los fondos y contado llegan a 10 instrumentos. Cuando hablamos de la bolsa de valores, aquí en México podemos invertir cerca de 3,000 instrumentos, que por sectores, que por países. Oye, quiero invertir en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, portafolios ya hechos, acciones individuales. Entonces, justo es un fenómeno que pasa que cuando la renta fija ya no es tan atractiva, pues muchos inversionistas dicen, ahora ¿dónde me muevo? Pues me muevo a proyectos un poco más riesgosos quizá como la bolsa, pero donde quizá no es tan dependiente de las tasas. Yo creo que eso sería una alternativa. ¿Tú cómo lo ves, Omar? Una chulada la bolsa, definitivamente. Igual la misma volatilidad de las elecciones, ya sea que las tasas bajen o no, igual las elecciones generan volatilidad y eso puede hacer que a lo mejor las acciones bajen de precio y puedas aprovechar y entrarle más barato por ETFs, por acciones. Creo también que otra perspectiva es alguien que diga, oye, es que a mí me gusta mucho la renta fija, ¿sabes? Me da miedo las acciones. Pues a lo mejor que ahorita que todavía las tasas son altas, como comentaba Manolo, aproveche y amarre plazos largos en instrumentos de largo plazo. Por ejemplo, un bono ahí en CETES directo, que lo amarres a 5, 10, 20, 30 años y te garantices tu 9% anual sin problemas, sin batallar. Y ya si las tasas bajan y CETES te da el 3, el 4, pues tú vas a estar contento, ¿no? Con tu bono que te pagas semestralmente, el equivalente a la tasa anual del 9%. Y puedes a lo mejor amarrar tasas en las mismas SOFIPOS que comentaba Manolo, en un pagaré bancario, los mismos CETES, se perdía 1 o 2 años y por lo menos un ratito de que a que se venza tu inversión, podrías protegerte de la bajada de tasas que va a venir con o sin elecciones, pero pues que a lo mejor la elección podría meterle un poquito más de incertidumbre al tema. Es un muy buen punto. Y justo ahorita que metiste la palabra incertidumbre, quiero hablar de uno. Pero este es un poco más complicado porque al final es de incertidumbre global. No nos podemos encasillar a incertidumbre México, incertidumbre de Estados Unidos. Es de si por alguna razón hubiera una combinación extraña en el mundo de elecciones que hacen que haya algo de caos en el mundo y entonces eso genera nerviosismo global. Pues quiero referirme a un instrumento que tradicionalmente se le conoce justamente como activo refugio, que funciona en épocas de justo de esta incertidumbre, pero en momentos de más estabilidad, contrario a un mito popular de que siempre sube, no, también cae con fuerza. Y es, por ejemplo, el caso justamente del oro. El oro pues, se puede invertir de muchas maneras, que puede ser físicamente, puedes buscar justamente que si los centenarios, que puedes buscar justamente algunas piezas de oro, pero también puedes tener exposición directamente al comportamiento de los movimientos, justamente los lingotes de oro, a través de ETFs. Por ejemplo, hay uno que se llama IAU, otro que se llama GLD, y podemos ver épocas de incertidumbre. Por ejemplo, si me voy yo, ahorita revisando, me voy a ir a los últimos 5 años. Pues cuando hubo una incertidumbre muy fuerte, pues justamente cuando vino el tema de la pandemia, pues ahí hubo un crecimiento muy importante justo en el ETF del oro. ¿Qué pasó después? Pues al final no es que se haya calmado de la noche a la mañana, pero empezó a salir el tema de las vacunas y empezó a haber cierta, pues un poco la incertidumbre se redujo, vaya. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el precio del oro cayó. Obviamente siempre hay muchos efectos mundiales. Oye, que si alta inflación, que si caídas, que si conflictos económicos, políticos. Y por eso en la historia, pues sí tiene esta volatilidad. Pero sí, si nos vamos así años de historia, por ejemplo, justo en el 2008, que fue un año de una crisis global muy fuerte, pues ¿qué pasó? Vino acompañado de 3, 4 años de un crecimiento muy importante del precio del oro. Y entonces, quien invirtió a principios del 2008, 2009, pues 2010, 2011, 2012 le fue muy bien. Pero si alguien no se salió ahí o llegó tarde, pues ¿qué pasó ya cuando hubo más estabilidad, que la crisis ya estaba, hubo rezagos obviamente, pero ya se fue calmando, pues vino acompañado de muchísimos años de caída. Entonces el oro siempre ha sido como un efecto defensivo, pero esto sí no lo podemos tomar elecciones México, elecciones Estados Unidos, es más como todo suma, las elecciones de todos los países suman obviamente, pero eso es más un efecto global. Qué interesante dato, Manolo. Complementando lo que hablábamos ahorita de las elecciones y la bolsa de valores, por ejemplo, en acciones de Estados Unidos, encontré esta gráfica que me parece muy interesante porque te dice cómo le fue al S&P 500 el año donde hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos y te pone aquí todas las que ha habido, por lo menos un chorro desde 1908 o menos, 1904, 1800 sale ahí. Por ejemplo, las más recientes, Biden
en 2020 la bolsa de valores subió más de 10%. Trump, 2016, también la bolsa de valores subió como un 10%, pero por ejemplo, pobre Obama en 2008 le tocó entrar en la mera crisis, donde la bolsa bajó casi un 40%. Yo me imagino que en su momento los titulares lo atacaban, ¿no? Que el presidente, que no sé qué, cuando a lo mejor pues no tenía nada que ver, ¿no? Lo que estaba pasando en la economía, ya no lo podía controlar. Pero luego, por ejemplo, el mismo Obama sale aquí en 2012 con un rendimiento positivo. Entonces yo creo que el rendimiento de la bolsa no depende tanto del presidente. Digo, sí podría influenciar, como bien explicado, no en el caso específico, sino que aquí ya más bien depende de cómo esté la economía en general, ¿no? A nivel general. A niveles así nichos, sí es muy importante ver la información de, por ejemplo, ahora el tema de los chips, que cuando estaba Trump decía, no, vamos a poner las tarifas, y siempre decía que el de tariffs, y vamos a poner tarifas de importación, y ya no vamos a mandar cosas a China, y que los semiconductores ya no manden cosas a China para protegernos. Y entonces también salió uno que se llama el Chips Act. No me acuerdo si fue con Trump o con Biden, pero es pues es como este decreto, vaya, que habla sobre incentivos para los semiconductores en Estados Unidos, para empresas como Nvidia o para fábricas de otros países, pero para que abran sus fábricas en Estados Unidos, porque es bien sabido que la mayoría de las fábricas de semiconductores está en Asia, más que nada en Taiwán, también en China, y entonces como que pues ahí hay un riesgo geopolítico, ¿no? Y oye, si nos quedamos sin semiconductores, entonces también pues el mismo gobierno incentiva por medio de incentivos fiscales a que las empresas crezcan en Estados Unidos, y obviamente pues si tú inviertes en esos sectores, como vimos en el de energía, en el de semiconductores, y el gobierno hace algo así, pues la empresa se va a beneficiar y podría subir su valor en la bolsa de valores. Ahorita que tocaste ese tema, me recordó justamente que ahorita que fue el tema del Super Bowl, no sé en dónde leí, ahorita lo googleé rápido, como hasta teorías ya de, no solamente imagínate de presidente, ya lo hacen hasta de equipos de fútbol americano, ¿no? De si gana el que es de la federación de tal, pues hay una predicción. Y yo dije, ahorita pues voy a buscar a ver si encuentro algo. Y evidentemente hay un tema que se llama el Super Bowl Indicator, de justamente que dependiendo si es de la American Football Conference o si National Football Conference, que dependiendo quién gana, puede haber un mercado alcista o bajista, y hay como ciertas estadísticas que te dicen ahí como el desempeño. No sé si ya esto ya es llegar justamente tanto a nivel presidente como a nivel, a lo mejor, en presidente quizá todavía tiene más justificación, pero bueno, a lo mejor hay datos que por alguna razón ahí medio se correlacionan. Luego en estadística también se le conoce medio un efecto relación espuria que no necesariamente es real, pero se me hizo muy curioso que a todo ahí le encuentran una asociación hacia indicadores financieros. Todo lo queremos relacionar a algo. Está interesante el dato. Oye, Manolo, pues yo te quería preguntar concretamente, o sea, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque ya quedan unos meses para las elecciones, o sea, ya queda bien poco tiempo. Ya vimos los datos, vimos lo histórico, pero personalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, por ejemplo, yo quiero compartir mi opinión, vaya. Yo me siento muy tranquilo, o sea, personalmente no estoy modificando mi estrategia porque va a haber elecciones en unos meses. Simplemente estoy haciendo lo que siempre he hecho, y es invertir de manera diversificada. Me siento tranquilo porque tengo exposición al dólar, pero también exposición al peso, pero también exposición a bienes raíces. Entonces, si a un sector le va muy bien, a lo mejor voy a estar invertido, a lo mejor no, pero si a un sector le va muy mal, y puede que sí invierta ahí, de todas formas voy a estar en otros. Entonces, por ejemplo, yo siento que se puede neutralizar el efecto del tipo de cambio, y el tipo de cambio sube, pues invierte en algo dolarizado, invierte también en algo en pesos, o incluso una cobertura, no, a lo mejor hay algo más complejo. Yo en vez de hacer coberturas, prefiero simplemente tener de los dos y que se netee el efecto. Algo sube, algo baja, y al final terminas tablas o en algo parecido. Y por eso me da igual básicamente si el tipo de cambio sube o baja. De alguna manera voy a buscar cómo captar un beneficio con eso, ¿no? A lo mejor suben el tipo de cambio, tengo acciones en dólares y a lo mejor capto una ganancia, porque tal vez creo que el tipo de cambio se va a normalizar. O el tipo de cambio baja, bueno, pues me beneficio porque a lo mejor mi peso rinde más y compro cosas en dólares, o los productos no suben tanto porque pues el tipo de cambio está barato. Creo que al final no importa tanto, Manolo, en elecciones como en cualquier otro año. No creo que sea necesario modificar la estrategia, salvo que veamos propuestas, pues a lo mejor exageradas, ¿no? Propuestas muy diferentes a la realidad que vivimos, que digas, a lo mejor esto sí podría ser un cambio drástico, pues a lo mejor hay que hacer ajustes, pero pues todavía no salen las propuestas concretas, ya las estaremos viendo en debates y todo eso, y a lo mejor lo hacemos otro video. Sí, yo creo que aparte hay procesos que deben de ser ordenados, ¿no? Por ejemplo, reformas. Lo vivimos con un episodio que subimos hace poco de que si las reformas de las pensiones, etcétera, siempre hay temas y que requieren discusión. No es un tema, al menos en México, en Estados Unidos, de que va a haber un cambio drástico en algo, ¿no? Se sube el impuesto a una inversión o algo. No es un tema que, se dice hoy y mañana aplica. Es un tema que salen los titulares, salen las noticias, salen las analistas, se van hacia las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y hay muchos, es un proceso normalmente de meses. Entonces,
justo desde la perspectiva inversionista siempre tienes una opción para analizar. Obviamente hay cosas de decisiones rápidas, ¿no? Como veíamos hace unos momentos, que si el oro, que un sector de oportunidad, pero eso es hablando de nichos y oportunidades muy concretas. Hablando de estrategias, como dices, de portafolio, yo también me siento tranquilo, igual diversifico, igual creo que el 2024 y 2025 probablemente las tasas van a continuar altas en la renta fija en México. Yo creo que los CETES, los bancos, algunos contados bancos, las SOFIPOS también van a tener tasas atractivas, que ya se habla de las bajas, pero yo creo que va a ser paulatino, como ya lo hemos mencionado. La bolsa, acabamos de hacer un episodio hace poco de oportunidades que hay todos los años, siempre encontramos oportunidades, pase lo que pase, no es la primera vez que nos ha tocado hablar justamente en años electorales de temas de finanzas y siempre hay oportunidades, algunos sectores crecen, otros caen. Hemos hablado en crisis, hemos hablado en momentos de crecimiento económico. Entonces, me gustó mucho el consejo, Mar. Buena diversificación, estar al pendiente, informarse de las propuestas, ver si hay alguna que se relacione con finanzas e inversiones. Yo voy a estar pendiente leyendo todas las propuestas que hay para ver si hay alguna particular que hable de educación financiera, estaría interesante, que hable de, pues justamente, ver beneficios fiscales de las inversiones. Ya existen hoy en día, ver si no hay ninguna propuesta de cambio o alguna que lo favorezca. Es tema de estar al pendiente e informado. Sí, y creo que en general la perspectiva económica para México es muy alentadora. Se ve muy bien, el crecimiento ha estado subiendo la expectativa a la alza. O sea, creo que independientemente de quién gane elecciones, Manolo, creo que como país nos va a ir bien porque está muy fuerte el nearshoring, el tema de las remesas. En México es el que más exporta a Estados Unidos, ya más que China. Y a Estados Unidos le va bien, entonces a nosotros ahí nos va bien. Yo creo que tenemos las de ganar, estamos en buen momento. Nos tocó estar aquí, ser mexicanos, y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Aprovechar ese crecimiento para que no nomás crezca el país, sino que crezcan los bolsillos de los campeones. Orgullosamente mexicanos, y me da gusto que hay mucha labor que hacer justo en lo que hacemos, Omar, de educación financiera, pero yo cada vez veo una barbaridad de gente informada y de más personas abriendo contratos en casas de bolsa, en SOFIPOS. Obviamente, pues falta mucho, ¿no? Y habrá comunidades que todavía no llegamos y hay mucho que hacer. Pero yo veo que aparte, pues los campeones se están preparando, justamente quien nos escucha, cada vez los veo más diversificados y deudas controladas y ya sí, ok, sí me endeudo, pero a mes sin intereses y que me dé puntos y vamos, creo que por buen camino falta mucho, pero creo que en México sí se ve avance en temas de también preparación financiera, que eso te permite cualquier cambio, no solo salgamos de lo político, macroeconómico, social, cualquier cambio, pues qué mejor que estar preparado con deudas controladas, con algunas inversiones, el fondo de emergencia, seguros. Creo que se están haciendo las cosas poco a poco bien. Déjenos ustedes en los comentarios qué opinan, cómo van a invertir en estas elecciones que se vienen en 2024. Nos encantaría saber su opinión. Buenísimo, y pues justo ayúdenos a compartir esto para que más personas pues, estén muy al pendiente de la educación financiera. Ayúdenos con su manita arriba, ya estamos muy cercanos de llegar a los 100,000 seguidores justamente aquí en el podcast. Con todo el conocimiento que tenemos aquí, más en el canal de Omar Educación Financiera, que también hay muchísimos videos en el del Lago de los Business, y con eso tienes para aprender financieramente y estar muy preparado. Cuídense mucho, campeones. Nos vemos a la próxima.